Antiguamente se afirmaba que una Tierra plana era todo lo que existía. Después, un modelo del sistema solar. Pasamos mucho tiempo pensando que solo existía una galaxia, y ahora que estamos dentro de esto a lo que llamamos universo. Hasta ahora hemos llegado a saber que la Vía Láctea no es la única galaxia en el universo, sino que hay millones y millones más allá afuera. Pero, ¿cómo fuimos capaces de saber tal cosa? La historia del descubrimiento y estudio de aquella mancha en la constelación de Andrómeda tiene sus cimientos en el año 964, cuando el astrónomo persa Asofi le hizo mención en su libro Las estrellas fijas. Siglos después, y solo 4 años después de la invención del telescopio, Simón Marius la observó en 1612, pero aún así no le consideró una galaxia, sino una nube débil, dejándolo escrito en su obra Mundus Globialis. En 1764, Charles Messier le atribuyó el número 31 en su catálogo de objetos astronómicos, pero pensando en que solo era una nebulosa de nuestra galaxia. La primera persona en proponer que las llamadas nebulosas espirales eran galaxias independientes fue Herbert Curtis en 1917, cuando observó que las novas registradas en la Vía Láctea eran más intensas que las de M31, lo que le indujo a especular su verdadera distancia. Esto fue motivo del gran debate con Harlow y Shapley en 1920, y fue Edwin Hubble 5 años después quien afirmó que M31 y otras nebulosas espirales eran otras galaxias, valiéndose de su descubrimiento de estrellas efeidas en fotografías de nuestro vecindario galáctico. Los descubrimientos no han parado desde entonces, y ahora sabemos que aquella mancha en la constelación de Andrómeda y sus alrededores forman el sistema de galaxias más cercano al de la Vía Láctea, teniendo como anfitrión una galaxia que ha despertado el interés de muchas mentes curiosas, conocida popularmente por la humanidad como Galaxia de Andrómeda. El entendimiento pleno del universo a gran escala es algo que para nosotros, como seres humanos, resulta una meta que roza lo inalcanzable. Pero tomando en cuenta que en nuestro universo todo se rige por las mismas leyes, podemos decir que si estudiamos y comprendemos una pequeña porción de él, como el grupo local, podemos comprender todo el universo en general, o al menos las regiones que se parecen a la nuestra. Por ello, los objetos cercanos a nosotros son de suma importancia en este entendimiento. Estudiando la Gran Nube de Magallanes podemos entender cómo es la relación entre una galaxia satélite y una espiral gigante a nivel universal. Estudiando la galaxia de Andrómeda podemos entender más a fondo la relación entre galaxias espirales en todo el universo. Desde la Vía Láctea luce como una mancha tenue de luz, y ahora estamos listos para viajar mentalmente hacia ella, recorriendo 25 trillones de kilómetros para llegar a su disco. Una distancia que la luz, viajando a alrededor de 300.000 km por segundo, atravesaría en 2.500.000 años terrestres. Pasamos por el halo galáctico de la Vía Láctea, una zona pobre en estrellas en donde las pocas que hay son viejas y gigantes. Una zona sin nacimiento estelar en donde sobresalen varios cúmulos globulares antiguos. Ninguna galaxia tiene un borde ni límite definido. Las estrellas son menos abundantes conforme se está más lejos del centro, al punto en que parecen no estar del todo ligadas a sus galaxias cercanas. Se convierten entonces en estrellas errantes, con edades cercanas a la del mismo universo, que probablemente fueron expulsadas de sus galaxias gracias a colisiones galácticas. Muy difícilmente podrían contener planetas, puesto que la cantidad de elementos fuera de las galaxias es escasa. Pero en caso de haberlos, serían más que todo planetas rocosos desolados, solitarios, quizás sin satélites naturales, en donde las noches tendrían una tranquila y solitaria vista de unas pocas galaxias tenues que se alcanzaran a ver, sin estrellas, a excepción de la que te iluminaría por el día. La posibilidad de toparse con una de estas estrellas errantes andando por el espacio intergaláctico es prácticamente nula. Una estrella errante parecida a Arturo, suspendida en el espacio que hay entre la Vía Láctea y Andrómeda,
es lo mismo que un grano de arena de 1 milímetro de diámetro suspendido en un espacio de más de 1 por 10 a la potencia 29 kilómetros cúbicos. Para el espacio entre ambas galaxias tomaremos un área cúbica para entender mejor la comparación, también porque en el espacio las estrellas no las encuentras en un solo plano, sino dispersas en todos lados. Si intentaras encontrar una estrella suspendida en esta distancia entre ambas galaxias, proporcionalmente sería igual que intentar encontrar un grano de arena suspendido en el volumen mencionado, que sería igual al espacio dentro de la órbita del planeta Urano. Prácticamente imposible. Con eso podemos ponernos a pensar en lo solitarias que son las estrellas en estas regiones y en las colosales distancias que separan las galaxias. Pero en un determinado momento, la densidad estelar empieza a aumentar, y es este el momento en el que hemos entrado al halo de Andrómeda. Como cualquier otra galaxia, el halo galáctico de Andrómeda guarda cantidades escasas de objetos y lo que se llevan el protagonismo son las pequeñas galaxias satélite. Para este entonces ya estamos más cerca del centro de Andrómeda que muchas de sus galaxias satélite. A la vista nos encontramos a la galaxia NGC 185, ubicada a unos 2.050.000 años luz de la Tierra y a 600.000 años luz de Andrómeda. Es una de las galaxias satélites de M31 más cercanas a la Vía Láctea. Es una enana elíptica de tipo E3 de aproximadamente 4.500 años luz de diámetro. A unos 300.000 años luz nos encontramos a NGC 147, otra enana elíptica de tipo E5 ubicada a unos 2.400.000 años luz de la Tierra y a unos 420.000 años luz de Andrómeda. A esta distancia, nuevas estructuras y estrellas errantes empiezan a aparecer y a volverse más abundantes conforme nos acercamos. Navegamos a través del halo galáctico de Andrómeda. Sin embargo, lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo sin percatarnos. El halo de Andrómeda tiene un diámetro de alrededor de 2 millones de años luz y llega a la mitad de la distancia con la Vía Láctea. De ahí que a menudo se escuche que Andrómeda y la Vía Láctea ya están colisionando. En realidad, solo es el halo de ambas galaxias el que ha empezado a dar sus roces. Esto es parte de cualquier galaxia, y por eso se ha de tener precaución a la hora de hablar de este tema, pues se puede malinterpretar. El encuentro entre el disco de ambas galaxias tendrá lugar dentro de más de 5.000 millones de años. Este halo posee materiales pesados provenientes de supernovas que en las cercanías han ocurrido y gas disipado en nebulosas. Los corpúsculos formados en el corazón de las estrellas navegan sin rumbo por el espacio cuando éstas mueren, dispersándose en todas direcciones. La densidad de este gas es tan baja que resulta normal que una parte del polvo interestelar ignore la gravedad de la galaxia y salga de esta, motivo por el que también resulta imposible detectarlo a simple vista y simplemente sabemos que está ahí. Recorriendo 350.000 años luz desde NGC 147, nos encontramos a la galaxia que tiene el último número del catálogo de Charles Messier, Messier 110, una galaxia enana elíptica de tipo E6 de aproximadamente 15.000 años luz de diámetro. Esta galaxia a menudo aparece en fotos de Andrómeda, estando ubicada a unos 120.000 años luz de ella. Y mientras nos alejamos de M110 y pasamos cerca del disco grueso de Andrómeda, es posible apreciar algunas estructuras que tienen estrellas aglomeradas. Cúmulos globulares, enanas esferoidales y estrellas errantes pueblan esta zona. Estructuras viejas que tienen sus orígenes generalmente en las épocas primitivas de formación, hace más de 10.000 millones de años. Sin embargo, una parte de estos objetos no tiene tanta antigüedad como se suele acostumbrar. Si bien la mayoría de objetos en el halo de la galaxia son viejos porque son los rastros de las estructuras esferoidales que primitivamente fueron las galaxias espirales, en Andrómeda cierta cantidad de cúmulos globulares tienen edades de menos de 5.000 millones de años e incluso de menos de 1.000 millones de años, y al menos un 30% de las estrellas en este halo son jóvenes y tienen elevada metalicidad. Todo esto refuerza la idea de que el tamaño de Andrómeda es gracias a que a lo largo del tiempo ha absorbido galaxias menores, y en el proceso muchas estrellas jóvenes han salido expulsadas hacia el halo. Por otro lado, las estructuras viejas son las más abundantes. Además de cúmulos globulares, encontramos algunas galaxias enanas esferoidales y otras estructuras con el tamaño de un cúmulo globular y la densidad estelar de una enana esferoidal.
Todo esto a través de un recorrido de 285.000 años luz desde M110 por debajo del disco de M31 para llegar hasta la enana elíptica E2 Messier 32, ubicada a unos 190.000 años luz de Andrómeda. Su diámetro ronda los 6.500 años luz y es un ejemplo de galaxia compacta inusual, ya que solo su núcleo tiene una masa de alrededor de 100 millones de masas solares. Estos solo son algunos ejemplos más reconocidos de las galaxias satélites de M31. Por hacer otras menciones, tenemos la galaxia espiral del Triángulo M33, ubicada a unos 750.000 años luz de Andrómeda y a 2.800.000 años luz de la Vía Láctea. Aunque es una galaxia casi independiente por poseer algunas enanas esferoidales como galaxias satélite, está vinculada gravitacionalmente a Andrómeda y se cree que en el pasado tuvo un encuentro con esta, siendo uno de muchos que le permitieron a Andrómeda crecer. Por otro lado, se cree que las galaxias irregulares IC10 e IC1613 están gravitacionalmente vinculadas a Andrómeda, así también como muchos otros objetos más lejanos y pequeños. Entre estos objetos encontramos, además de cúmulos globulares, galaxias enanas esferoidales que no reciben nombre propio y solo se enumeran conforme se descubren. Andrómeda 1, 2, 3 y así en una lista que conforme nuevos descubrimientos salgan a la luz, se ampliaría más. Sin embargo, por estos estar muy dispersos entre sí, no se sabe si algunos pertenecen a la galaxia del Triángulo. Dar una respuesta a esta incógnita requeriría de una observación durante millones o miles de millones de años, solo para notar pequeños cambios en la ubicación de los objetos, cosa que en una efímera vida humana es imposible, más si tomamos en cuenta lo recientes que son todos estos descubrimientos. Desde las épocas en donde la idea de que la Tierra era redonda empezaba a tener más seguidores, hace unos 500 años hasta hoy, el Sol no se ha movido ni siquiera un año luz en su recorrido por la Vía Láctea, moviéndose a una velocidad constante de 220 km por segundo. Más sorprendente aún cuando escuchas que con esta velocidad llegas a la Luna en 30 minutos. Después de haber recorrido los alrededores de Andrómeda, procedemos a sumergirnos en ella, no sin antes apreciar algunos datos de su estructura. Su diámetro es un poco mayor al de nuestra galaxia, siendo de unos 220.000 años luz frente a los 200.000 años luz de la Vía Láctea. La cantidad de estrellas dentro de M31 es de 1 billón y el número de cúmulos globulares de unos 460, frente a las estimadas 400.000 millones de estrellas dentro de la Vía Láctea y los 152 cúmulos globulares descubiertos, datos que ponen de manifiesto lo mucho que Andrómeda supera la Vía Láctea en luminosidad. La masa total de la galaxia de Andrómeda es de 1.340.000 millones de masas solares, pero como toda galaxia espiral, el mayor porcentaje de masa corresponde a materia oscura. En el caso de M31 es del 89%, es decir, alrededor de 1.200.000 millones de masas solares. Solo el 11% restante corresponde a materia bariónica, es decir, a materia visible, repartida en porcentajes aproximados de 10.5% a estrellas, unas 130.000 millones de masas solares, 0.5% de hidrógeno y helio en forma de gas, unas 7.700 millones de masas solares, y el agujero negro central, que, por sí solo, ocupa un 0.01% de toda la galaxia de Andrómeda, una cantidad que, en estos términos, es innegablemente inaudita. Sin embargo, es necesario aclarar que estos datos son aproximaciones y pueden variar conforme el tiempo pase. Cuando hablamos de calcular la masa de una estructura titánica ante los ojos humanos, como lo es una galaxia, dar datos precisos y exactos es imposible. Lo puedes comprobar si sumas la cantidad de masa solar de cada grupo de objetos celestes que se ha mencionado anteriormente. El resultado es igual a la cantidad total de masa de Andrómeda de 1.34 por 10 a la potencia 12 masas solares. Ver a Andrómeda desde esta perspectiva es como ver un planeta desde el espacio exterior. Desde aquí solo podemos observar, sin más, y no podemos estar en medio de todas las maravillas que nos ofrece Andrómeda. Pero ahora, vamos a ello. Tomando a la galaxia de canto, nos acercamos, y aunque todavía estemos en la periferia de la galaxia, podemos decir que ya estamos dentro de ella. Es un sitio escaso de elementos pesados y de estrellas jóvenes. Podemos encontrar algunos sistemas estelares con planetas rocosos, sin tanta variedad y sin posibilidades de vida.
Pasamos en el espacio fuera de los brazos espirales, por lo que no es de extrañar que casi todas las estrellas de por aquí sean enanas rojas. Pero a paso constante estamos ya entrando en un brazo espiral. Es entonces cuando empezamos a notar más nubes oscuras y a ver en la distancia algunas estrellas azules muy luminosas y regiones H2, viveros estelares, albores de vida. Sitios activos del espacio, en donde el gas que alguna vez fue parte de la grande reserva de nebulosas oscuras se ha ionizado y aglomerado para que dentro de su estructura nazcan los nuevos objetos y planetas que seguirán el ciclo de la vida. Todo con las cenizas de antiguas estrellas que ya no podían seguir produciendo energía y dispersaron su materia por el espacio en todas direcciones. Y mientras las estrellas cercanas sigan abasteciendo a la nebulosa H2 con más materia cuando terminen su ciclo de vida de estrellas, la región H2 no se cansará de producir más de ellas hasta que ya no sea posible. Y así con las miles de regiones de formación estelar en Andrómeda, que permiten a la galaxia seguir manteniéndose con vida y a no verse condenada, todavía, a admitir que la tasa de natalidad en ella es inexistente. Pero lo que acabamos de ver es solo una región H2, y es que no nos hemos adentrado lo suficiente como para apreciar lo que Andrómeda guarda. A la vista, un complejo de nubes moleculares, no solo una, sino muchas regiones H2 en la que resulta una de casi 4000 años luz de diámetro, siendo comparable al tamaño de otros ejemplos de guarderías estelares como NGC 604 en la galaxia del Triángulo o la nebulosa de la Tarántula en la Gran Nube de Magallanes. Ella es NGC 206 y es posible verla desde la Tierra a través de un telescopio. Pasamos por una región repleta de estrellas jóvenes de menos de 10 millones de años y de vida cósmica, sin descartar la posibilidad a vida inteligente. Con vistas que ni la imaginación humana es capaz de imitar, tan llena de estrellas que si visitásemos una por cada minuto, una vida humana no nos alcanzaría para visitarlas todas. A todo esto, ya estamos dentro de la zona habitable de Andrómeda, en donde la cantidad de elementos pesados y radiación emitida por el bulbo galáctico es ideal para que la semilla de la vida germine en alguno de los millones o, sin exagerar, miles de millones de planetas pertenecientes a las miles de millones de estrellas dentro de esta región. Y con una cifra tan alta de planetas, resulta lógico decir que la vida en Andrómeda no solo es posible, sino también inevitable. El hecho de que nosotros como raza humana no hayamos encontrado indicios de vida más allá del sistema solar no significa que no existen. Los confines de la humanidad no nos permiten sobrepasar el límite mínimo que las distancias cósmicas nos imponen cuando se trata de estudiar objetos lejanos, o al menos por ahora. Intentar encontrar vida en un radio de menos de 50 años luz desde la Tierra y encerrarse en la idea de que se hallará algo impresionante como otra civilización inteligente simplemente no tiene sentido. El espacio fuera de los brazos espirales tampoco deja de ser impresionante. Recorremos el disco de Andrómeda y a lo largo de este entraremos y saldremos de diversos brazos espirales debido a la naturaleza espiral de la galaxia. Ahora estamos fuera de ellos. Aquí, además de muchas estrellas enanas y gigantes rojas y, en menos medida, enanas naranjas y amarillas como nuestro Sol, así también como sistemas estelares con más de una estrella involucrada, podemos toparnos con algunas nebulosas pequeñas producto de la muerte de estrellas. Las nebulosas planetarias albergan enanas blancas del tamaño de la Tierra en su centro, y los remanentes de supernova o bien podrían alojar estrellas de neutrones o agujeros negros de masa estelar del tamaño de la Luna. Y hablando de agujeros negros, dentro de cúmulos globulares pueden alojarse también, aunque estos serían de masa intermedia y su tamaño sería comparable al tamaño de un planeta gigante como Júpiter. Los agujeros negros normalmente se encuentran en el centro de algo, desde ser los anfitriones de un sistema estelar hasta ser el centro de galaxias. Sin embargo, no hemos de olvidar a aquellos que se encuentren vagando por el espacio interestelar. Agujeros negros errantes que prácticamente no serían visibles porque no tendrían un disco de acreción y solo se podrían notar por los efectos que causan en el espacio-tiempo. Entre otros objetos dentro del disco galáctico, también podemos toparnos con algunos cúmulos abiertos, enanas marrones y planetas errantes. La probabilidad de encontrar vida en estas regiones es mayor a la que había en aquellas zonas de formación estelar, sobre todo porque allá había mucha radiación debido a la abundancia de estrellas jóvenes activas. Aquí es un sitio más tranquilo, donde casi todas las estrellas que hay son estrellas ideales para tener planetas potencialmente habitables.
Estamos en la zona habitable de Andrómeda. Cualquier sitio puede ser amigable para el desarrollo de la vida, siempre y cuando no sean regiones centrales a cúmulos estelares o regiones H2. La tasa de formación estelar de Andrómeda no supera la de la Vía Láctea. Parece que la juventud de Andrómeda ya ha dejado sus mejores épocas atrás, es decir, su mayor actividad. Y todo porque ya ha alcanzado el estado de galaxia desarrollada. Su tasa de formación estelar ya no es tan alta y todavía no es muy baja. De hecho, dentro del diagrama de color-magnitud para galaxias, Andrómeda se encuentra en el denominado Valle Verde, al igual que nuestra galaxia. Por poner ejemplos, en este extremo se encuentran todas aquellas galaxias que ya no forman estrellas, como las galaxias elípticas, y en este otro, todas aquellas galaxias de estallido estelar. De hecho, tanto la Vía Láctea como Andrómeda pasaron por esta fase en el universo temprano, y poco a poco han ido llegando al estado neutro en formación estelar. Permanecerán ahí durante miles de millones de años antes de empezar su declive hacia la secuencia roja, en la era de la degeneración. El tema de los brazos espirales de M31 es algo complicado de estudiar, ya que desde la Vía Láctea se le ve casi de canto. Por tanto, los descubrimientos actuales sobre ellos pueden ser fácilmente reemplazados por otros que vengan en un futuro. Pero a pesar de esto, no es un trabajo en vano el dar a conocer lo que hemos logrado descubrir. Andrómeda se clasifica como una galaxia espiral barrada de tipo SBB. Investigaciones recientes sugieren que, al igual que nuestra galaxia, posee una barra central, pero a diferencia de ella, solo emergen dos brazos espirales, cuando la Vía Láctea salen cuatro, aunque dos de ellos sean menos prominentes: el brazo de Perseo, de Escudo Centauro, de Sagitario y de Norma. Otra similitud con nuestra galaxia es que Andrómeda es una galaxia caníbal, es decir, una galaxia que devora a otras galaxias más pequeñas si se le acercan demasiado, haciéndolas pedazos, destruyendo su estructura y haciéndose dueña de sus estrellas. Un evento que permite a galaxias más grandes crecer y crecer más, en tamaño, formación estelar y luminosidad. Es a partir de eventos como este que estallidos estelares pueden aparecer debido a la colisión de nebulosas dentro de cada galaxia, lo cual permitiría, de paso, que la galaxia se abasteciera de más estrellas luminosas. El centro de estas galaxias tragadas quedaría desnudo, dejando al descubierto una estructura parecida a un cúmulo globular que una vez fue una galaxia. Eventos pasados como este y la permanente gravedad que las galaxias satélite ejercen sobre la galaxia de Andrómeda han hecho y hacen posible que su estructura espiral parezca estar distorsionada. De hecho, puede entrar en la clasificación de galaxia espiral floculenta, es decir, el tipo de galaxia que no posee brazos espirales definidos y solo se conforma por muchos segmentos de estos, por lo cual sus dos grandes brazos principales no serían brazos continuos. Se piensa que Andrómeda está en un periodo de transición hacia una galaxia anular, lo cual explica la desordenada proporción de brazos y la presencia de anillos de polvo frío alrededor. Hace cientos de millones de años, Andrómeda tuvo un encuentro con su satélite, M32, evento al que se le atribuye la formación de estos anillos que, por ser demasiado fríos, no son visibles dentro del rango óptico. El anillo más prominente, el llamado anillo de fuego de unos 65.000 años luz de diámetro, está a unos 10 kiloparsecs del centro galáctico, y ahora estamos dentro de él. Estamos saliendo de la zona habitable de Andrómeda y entrando a la zona más caliente de esta, el bulbo galáctico. Nuestras pupilas se contraen al observar tanta luz, producto de las muchas estrellas luminosas que aquí habitan debido a la intensa fuerza de gravedad que las mantiene tan juntas. Sin embargo, las estrellas jóvenes escasean ya, y mayoritariamente solo hay estrellas de población 2, viejas y de baja metalicidad que, por estar muy juntas entre sí y por ser muy abundantes, le da el característico color tenue al bulbo galáctico, que puede recordar a galaxias elípticas o lenticulares. En esta zona pueden haber además nubes moleculares poco densas que pueden deber su existencia a los encuentros galácticos pasados, al gas expulsado de estrellas que dejaron de ser estrellas o a estrellas Wolf-Rayet, que constantemente están expulsando su propio material fuera de ellas. La radiación aquí es demasiado alta y cualquier intento de vida compleja sería un fracaso. Los muchos cúmulos globulares que aquí hay pudieron ser galaxias más pequeñas, puesto que estas, al ser tragadas por la espiral barrada, eran despojadas de sus estrellas en el camino, y el centro, por ser más compacto, se mantenía unido y llegaba intacto hasta el centro de M31, quedando relativamente cerca de este, orbitando como un simple cúmulo globular.
Aunque este no es el caso de todos los cúmulos, otros quizás han estado ahí desde el universo temprano cuando Andrómeda era solo una protogalaxia. Es un sitio totalmente inhóspito, en el que la temperatura incluso en el espacio exterior es altísima, con un ingrediente de radiación dañina emitida por todas las estrellas, o púlsares o incluso magnétares que podrían acechar por ahí, pero sobre todo por una radiación y luminosidad emitida por el objeto en el corazón de la galaxia de Andrómeda. Un objeto rodeado por un disco de estrellas increíblemente cercanas entre sí, orbitando a él a velocidades vertiginosas para luchar por sus vidas y no caer en el corazón de la oscuridad. A la vista, el agujero negro M31. Un agujero negro rodeado por un disco de estrellas que a su vez está rodeado por otro. El núcleo no solo es uno, cerca hay un pequeño núcleo secundario que, como no parece tener un agujero negro central que le estabilice, está siendo destruido paulatinamente por el núcleo principal. Ambos orbitan entre sí alrededor de un baricentro que resulta ser la parte central del disco exterior de estrellas alrededor de ambos núcleos. La explicación a este núcleo doble podría estar en la absorción de una galaxia enana devorada del pasado. Un disco de estrellas que se extiende por más de 30 años luz. Abriendo paréntesis, si fotografiamos 30 años luz poniendo al Sol en medio, así se vería la cantidad de estrellas en este espacio. Y si fotografiamos este disco de frente, que es de unos 30 años luz, no podemos distinguir a las estrellas por separado por lo juntas que están, mientras que en un espacio del disco de una galaxia solo hay unas docenas de estrellas, en el centro galáctico hay miles de ellas. Con dificultad hemos conseguido salir de este disco y a 5 años luz encontramos el siguiente, un disco de estrellas con un diámetro menor a la distancia entre el Sol y Próxima Centauri. Este disco alberga al agujero negro en su centro y contiene alrededor de 500 estrellas, jóvenes y calientes, obligadas a estar orbitando sin cesar a velocidades increíbles de más de 1000 km por segundo o 3.600.000 km por hora. Ahora, con esta velocidad, llegas a la Luna en 5 minutos. Es necesario bajar la exposición de nuestra cámara para observar mejor a las estrellas por separado. Debido a la fúlgida luz en esta zona, resulta imposible no ver más que solo luz. Estamos en el centro de eso que le da la luminosidad a las galaxias, que les permite ser visibles a millones de años luz de distancia. Estamos acercándonos al corazón de Andrómeda, a lo que le permite ser una galaxia, a lo que le permite ser como es. No es de extrañar que para abrirnos paso hasta poderle ver sea un camino complicado. La temperatura poco a poco ha ido aumentando conforme nos acercamos, pero ahora ha acelerado notablemente. Empezamos a tocar el confín del disco de acreción del agujero negro, un disco de plasma caliente de docenas de miles de Kelvin. Algunas estrellas están tocando este material, pero el agujero negro aún está lejos. El disco de acreción es algo que puede extenderse por miles de unidades astronómicas, pero ahora no es tan denso como para poderle ver. Unidades astronómicas más cerca, el disco de acreción empieza a ser visible y en su centro apenas se puede ver un punto negro, que es solo el tamaño del horizonte de sucesos que protege la singularidad en su centro, con una masa de entre 100 y 200 millones de masas solares. Si colocásemos ese círculo negro en el centro del sistema solar, su límite sobrepasaría la órbita de Marte. Si el centro de ese círculo fuera el Sol, ahora estaríamos más lejos que el cinturón de Kuiper mismo. La temperatura sigue aumentando, alcanzando las centenas de miles de Kelvin. Algunas estrellas se ven obligadas a pasar por aquí si no quieren caer hacia la oscuridad. Las que pasan a menos de una unidad astronómica del horizonte de eventos pueden alcanzar velocidades mayores al 5% de la velocidad de la luz. A una velocidad que si la ocuparas para ir a la Luna, llegarías en menos de 30 segundos. Con cada revolución que hace la estrella, la órbita puede verse con cambios y en algún momento puede verse en uno que le impida salir del poder del agujero negro una vez más, destruyéndose entonces en fragmentos de plasma debido a la intensa fuerza gravitatoria. Un camino desconocido está entre nosotros y el verdadero corazón de Andrómeda. Para acceder, hemos de cruzar el horizonte de eventos. Un camino desconocido entre nosotros y esa singularidad sin volumen que permite que Andrómeda sea como es. Una galaxia espiral.
algo invisible a los ojos humanos. Un punto que tiene volumen cero es el que sostiene una galaxia de más de 100.000 años luz de radio y mantiene en órbita galaxias satélites que se encuentran a más de 1.000.000 de años luz de aquí, y que incluso se ve atraída y atrae a la misma Vía Láctea a 2.5 millones de años luz. Este es el poder del objeto más misterioso del universo conocido, la singularidad, algo que a la fecha no logramos comprender con claridad. El corazón de un agujero negro, el corazón de muchas galaxias. La evolución es posible gracias a los cambios, y los cambios deben su existencia al caos. En el universo todo tiende al caos, y el orden es su precursor. La persistencia y el distanciamiento de los hechos entre sí hacen posible su existencia, abriendo paso a una sucesión de acaecimientos en un ciclo de orden y desorden, posiblemente de forma indefinida. El nacimiento, la vida y la consumación de objetos espaciales dentro de estructuras es algo lento y longevo. La muerte puede llegar a ser un término ambiguo y el origen no se queda atrás. Ahora podemos decir que cualquier cosa material que traigamos a nuestros pensamientos, todavía cambiando de estado, sigue existiendo. Aún considerándosele intrínsecamente muerto, su materia simplemente ha dejado de ser como antes. Si le atribuimos el título de antecesor a aquel elemento que daría origen a todos los demás, ese sería el hidrógeno. El único elemento en este universo naciente que, obedeciendo a una de las llamadas fuerzas fundamentales del universo, la gravedad, empieza a aglomerarse en ciertas zonas del espacio, donde se forman las primeras estrellas que luego se acumularán por fuerza gravitatoria en cúmulos estelares. Un universo temprano violento es el que permite que regiones densas del espacio colapsen y formen los primeros agujeros negros que, por su poder gravitacional, atraparán y mantendrán a los objetos orbitando en torno a ellos. Estos se tragan toda la materia posible, aumentando su masa sin cesar, hasta convertirse en agujeros negros lo suficientemente masivos como para hacer que su gravedad surta efectos miles de años luz desde ellos, y en consecuencia, hacer orbitar a las estrellas circundantes de una manera más o menos ordenada en un disco plano lleno de actividad. Este agujero negro ha logrado hacer orbitar polvo interestelar a su alrededor, y en él empiezan a darse brotes estelares, escultores de las nuevas estrellas que adornarán este disco. Y así ha surgido una nueva estructura, una protogalaxia que por uno de los muchos capullos de vida inteligente que florecerán posteriormente será reconocida como Galaxia de Andrómeda. Una pequeña estructura dentro de un increíblemente pequeño espacio respecto a la gran cantidad de materia inmersa en un universo temprano al cual el tiempo no le ha permitido extenderse lo suficiente como para evitar el caos dentro de él. Una pequeña estructura que, junto a otras protogalaxias, se verá involucrada en numerosas fusiones galácticas a lo largo de su existencia, conforme el universo se extienda más y más. Y luego de unas centenas de millones de años, es una galaxia espiral gigante que atrapa incesantemente a galaxias más pequeñas, abasteciéndose de estrellas, formación estelar y tamaño. Algunas de las colisiones que tendrá con galaxias no tan enanas serán muy influyentes en su desarrollo, y solo cuando el universo tiene 6.000 millones de años y Andrómeda 2.000 millones, esta estructura tiene uno de los encuentros más importantes de su existencia, el que termina de formar su disco y deja gran cantidad de cúmulos globulares y estrellas en su halo. Luego de otros eventos, la M31, 3.000 millones de años después, empieza a acercarse a una galaxia espiral menor, pero grande en sí misma, la galaxia del Triángulo. A pesar que nunca llegan a tocarse notablemente, pasan lo suficientemente cerca como para producir estallidos estelares y deformar el disco de ambas galaxias. Después de una pequeña danza que se extiende por más de 2.000 millones de años, y cuando faltan 800 millones de años para que el universo cumpla 14.000 millones y para que un planeta viva su llamado siglo XXI, Andrómeda tiene otro encuentro con una de sus galaxias satélites, M32.
Una colisión que no acaba en fusión, pero que además de disparar una formación estelar, provoca una distorsión a la gigante que deforma sus brazos espirales y marca la cuenta regresiva para que Andrómeda acabe convirtiéndose en una galaxia anular dentro de unos miles de millones de años. Pero este proceso se ve interrumpido por el evento que ahora se convertirá tanto para Andrómeda como para cierta galaxia en el más importante de sus existencias. El planeta ya vive su siglo XXI y M31 está para este entonces a una distancia de 2.5 millones de años luz de la galaxia con la que futuramente acabará fusionándose, la Vía Láctea, otra galaxia espiral gigante comparable en tamaño, con una historia similar a ella, producto de fusiones galácticas en el universo temprano. Aquí está la gravedad actuando como mediadora para que dos galaxias empiecen un baile cósmico que se prolongará por cientos de millones de años, un baile al que ambas galaxias traen a sus satélites como invitados. Finalmente, 4.000 millones de años después del mencionado siglo XXI, ambas galaxias tienen la primera interacción. Muchas estrellas salen arrojadas y sus nubes moleculares colisionan, aumentando la temperatura y produciendo brotes estelares por todas partes. Luego de ello, ambas estructuras se alejan para acercarse de nuevo, y así, luego de unas revoluciones, acaban en la fusión de los centros de ambas galaxias. Un caótico evento que manda sus señales años luz lejos, en forma de ondas gravitacionales, que se extinguen una vez ambos agujeros negros han acabado, con mucha probabilidad, fusionados en uno solo. Siendo ahora, 2.000 millones de años después desde que el evento empezó, el centro de una nueva estructura, una megagalaxia espiral que, debido a cosas del tiempo, ya no alberga un planeta llamado Tierra, pues su estrella lo ha absorbido. Una estrella que ahora solo es una enana blanca rodeada de una hermosa nebulosa planetaria, parte de la increíble cantidad de objetos dentro de esta estructura. La Andrómeda. Una galaxia espiral gigante con más de 1 billón de estrellas y una luminosidad inusual. Una isla galáctica, muy aislada de otras galaxias espirales. Un encuentro con otra de ellas es poco probable, y por tanto, la Vía Láctea y Andrómeda en una sola galaxia caminarán juntas, sin prisa, hacia el destino que les depara. La formación estelar paulatinamente irá bajando y el polvo interestelar se agotará, avanzando en un extenso sendero del tiempo que las conducirá hacia un desenlace esperado, hacia la era de la degeneración, en donde lo único que vivirá serán objetos viejos que estarán dando sus últimos suspiros.